Habíamos dejado de tarea, leímos los 50 principios de los milagros y les había pedido que me platicaran cuál de los 50 milagros les llamaba la atención, ¿no? Y por qué. ¿Quién lo subrayó? ¿O quién? ¿Sí? A ver, por allá. ¿Cuál? El 33. A ver, vamos al 33, vamos a verlo, al 33. Dice que los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Súper, ¿no? ¿Y por qué? A ver, platícanos. ¿Cómo es esto para ti? Pues no sé, yo más bien, o sea, bueno, lo subrayé porque como que me daba esta cosa de la onda del merecimiento y así, ¿no? Que de repente me cuesta trabajo. Sí, claro. Entonces, por eso me gustó. Fíjense que esta parte, ¿no? Que dice, te honran porque eres digno de ser amado, es lo más importante para un ser humano, porque cuando no te sabes amado, siempre vas y buscas que alguien te ame. O sea, lo buscas en una pareja, en los hijos, o sea, lo estás buscando en alguien del mundo. ¿Sí? Ese amor que totalmente inclusivo, que incluso, ¿no?, es difícil encontrarlo en este mundo. Entonces, eso, bueno, primero esta parte, ¿no?, que todo mundo necesita sentirse amado. 2, que desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. Obviamente nuestra mente, ¿no?, está llena de ilusiones o de pensamientos caóticos o conflictivos, ¿no? Y que muchas veces queremos liberarnos de esta parte mental, pero no sabemos cómo, ¿no? Muy bien. Y dice, liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura, ¿no? Obviamente que ya sabemos que la cordura es estar en paz, o sea, tener una paz mental, que es lo que todo mundo busca, pero normalmente las personas lo buscan a través del mundo, entonces por eso es difícil, como que luego no lo encuentran, ¿no? Muy bien, el 33 está súper. ¿Por acá? El 31. Ah, muy bien, el 31. Sería, ¿cómo sería? ¿Los milagros? Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Ok. Y fíjense cómo dice, ¿por qué te gustó el 31? Porque siempre he escuchado, y es algo que trato de llevar a la práctica, que agradecer todo te lleva a vivir como en abundancia y prosperidad en general. Sí, tal cual. La gratitud multiplica. Cuando tú agradeces, estás multiplicando, ¿no? De hecho, la gratitud es como, si tú practicas el verdadero sentido de gratitud, que no nada más es como decirlo, sino sentirlo, ¿no? Wow, así, sientes una alegría muy padre, ¿no? Ok, ¿qué más dice? ¿Debes qué? Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Ok. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Ok. Y si se fijan en esta parte en el principio 31, ¿no? Ayer me mandaron una oración de gratitud buenísima. Ahorita la voy a compartir en el grupo para tenerla. Y sí, y de hecho en el libro dice que nosotros tenemos que practicar la gratitud hacia Dios. No porque Dios necesite nuestra gratitud, sino porque nosotros necesitamos practicar esta emoción, ¿sí? Esta intención, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a ir a la revelación del tiempo, los milagros, en la página 7. Esto es padrísimo. De hecho, para mí ¿cómo se llama? Este subtítulo está así. Lo he dado hace como 5 años, grabé un video de y obviamente siempre que lo leo me recuerdo exactamente de esta parte, ¿no? Fíjense lo que dice: la revelación del tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y del miedo. Imagínense estar por algunos instantes sin duda y sin miedo. O sea, es como que la mente, ¡fum! O sea, se detiene el tiempo
Aquí obviamente cuando ya lo has experimentado, no se puede explicar con palabras, porque es aquí lo dice el libro, es un hecho inefable, o sea, no lo puedes describir con palabras. Es un sentir. Es un sentir, exacto, es una experiencia, claro. Y la experiencia es muy personal, o sea, no te va a pasar igual a nadie. Por eso es muy importante abrirse a experimentarlo de la forma que tenga que ser. O sea, es un momento donde la mente sale del tiempo, llega a la eternidad y recuerda o se hace consciente de que la duda y el miedo no puede ser, porque se está vinculando con el espíritu, pero lo más importante es que en ese momento Dios se te revela y entonces tienes certeza. O sea, la diferencia entre una mente que ha experimentado una revelación y una que no, es que la que ya lo ha experimentado tiene certeza, la otra no. Ese es el regalo que te dan. Y paz también. Ah, claro, claramente, sí, paz. Dice, refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. ¿Sí? O sea, te está diciendo que normalmente nosotros en la parte física queremos buscar este tipo de relación. ¿Sí? Dice, la proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. ¿Sí? La revelación te une directamente a Dios, los milagros te unen directamente a tu hermano. Para que lo tengan claro, cuando estamos hablando de revelación, es Dios hacia ti, milagros de ti hacia tu hermano. Por eso Jesús obraba milagros, o sea, actos de amor de alguien que es digno para alguien que es digno. Los milagros, mientras más obres milagros, mientras más actos de amor tengas, más allanas el camino que viene a proceder la revelación de manera natural. ¿Sí? Entonces dice así, ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan ahí. O sea, quiere decir que no es algo que tú te inventas, es algo que pasa en tu mente. Pero no lo puedes, o sea, no lo puedes fabricar tú, o sea, no es una alucín que tú tengas, es algo que tú experimentas, ¿sí? La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no lo inspira. Eres libre de creer lo que quieres y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. Aquí viene, ¿no?, lo que les decía. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Obviamente, acción de entre unos a otros. ¿Sí? Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable, lo que les decía, no se puede explicar, ¿sí? Es muy importante que uno entienda cuando está leyendo el libro que uno está en un proceso de aprendizaje, o sea, estás curando tu mente. Lo más importante que uno tiene que curar es la mente. Nuestras emociones vienen como resultado de nuestros pensamientos. Ayer me llegaron 2 casos de personas que estaban enfermas del estómago y situaciones, y les digo, claro, cuando tú no sabes escuchar tus pensamientos, el cuerpo te habla a través de tu estómago donde están tus emociones, y esas emociones se proyectan sobre el cuerpo y entonces generan una situación en tu cuerpo. Pero es muy importante que antes de curar o querer arreglar el síntoma, vayas a la causa, y toda causa es mental, ¿sí? Muy importante. Entonces dice así, la reverencia se debe reservar solo para la revelación, o sea, solo para Dios, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Aquí te está diciendo quién eres tú. Tú eres una creación perfecta. Es muy importante que te percibas a ti mismo de esta manera, ¿sí? Y que te des cuenta
que no puedes tú percibirte como una creación perfecta si no percibes a los demás como una creación perfecta. ¿Sí? Porque acuérdense que todo lo que tú ves en este mundo está en tu cabeza. ¿Sí? ¿Estamos? Dice así, dice, el milagro es por lo tanto un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí, o sea, hacia el Maestro Jesús. Es importante desprenderse del ego totalmente para poder llevar a este estado, ¿no? Y tener conciencia de la humildad. Claro, sí, obviamente, para que tú puedas deshacer, o sea, desvincularte del ego, tienes que sanar tu percepción. O sea, el ego se formó obviamente con conceptos, con cosas que se te enseñó. Por eso hay que se deshace con el conocimiento. Por ejemplo, si tú tienes la creencia únicamente de que tú eres un cuerpo, tú vas a cuidar al cuerpo porque te va a dar miedo que le hagan algo al cuerpo, ¿sí o no? Bueno, esa creencia es egótica. ¿Por qué? Porque no te estás reconociendo como el ser que realmente eres, que eres un espíritu. Al espíritu no lo tienes ni que cuidar, ni que proteger, ni nada. El espíritu ya es eterno, es inmutable, ¿sí? Entonces, si tu conciencia está dentro de... O sea, no estoy diciendo que no comas bien, no estoy diciendo que no. Lo que yo estoy diciendo es que tu mente no esté más en el cuerpo que en el espíritu, ¿sí? Que sería muy importante entender que tu mente esté en la parte del espíritu, no en la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces dice así, dice, los que son iguales no deben sentir, bueno, aquí dice, no es una reacción apropiada hacia mí, obviamente es lo que te dice el Maestro Jesús. Muy importante, y observen esto, han tratado de separar y de alejar al Maestro Jesús como si fuera algo inalcanzable. Eso es muy importante eliminarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que el Maestro Jesús hizo, lo hizo para enseñarnos a hacerlo, o sea, a seguirlo. ¿Sí? Hay una frase muy, y viene en el libro, pero la voy a mencionar ahorita, que dice, haced esto en conmemoración mía. No se refiere a lo que nos han enseñado. Haced esto en conmemoración mía quiere decir que actúes y pienses tal como Él actuaba y pensaba. Esa es la manera de colaborar, o esa es la manera de entender que tú estás unido en esta relación santa que te va a permitir experimentar algo que tú no conoces, porque de la otra forma, o sea, y eso se tiene que entender, o bien y vives bajo la enseñanza de la luz, o bien y vives bajo la enseñanza de la oscuridad, y entonces, al vivir esta situación de oscuridad, vas a vivir experiencias de este tipo, ¿sí? Es como elegir ver una película. ¿Cuál te quieres meter a ver? ¿Quieres ver la película del amor, de la felicidad, de la dicha, de la paz, de la abundancia? ¿O quieres vivir la película de la tristeza, la escasez, el dolor, el terror, la injusticia, la traición? O sea, tú tienes que decidir con qué ojos vas a ver tu película, ¿sí? Nadie te puede, o sea, no va a venir alguien y te va a cambiar. No, güey, no pienses así. No, güey, tú piensa como tu chingada madre quieras, es tu responsabilidad, ¿sí? Si tú quieres pensar en caos, vas a vivir en caos. Vas a traer caos. Claro, sí, obviamente lo vas a experimentar porque tú estás, acuérdense que hay un principio de causa y efecto y tú eliges en tu mente lo que quieres experimentar y luego vas y lo vives, ¿sí? Entonces dice así, es tan solo, también, un hermano mayor, y fíjense cómo se describe Jesús, estamos en la página 8. Sí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No hay nada con respecto. Y obviamente, quiero que observen esto mentalmente, siendo lo más honesto que puedan. Si Jesús te está diciendo específicamente que no hay nada que tú no puedas lograr como Él, ¿qué es lo primero que hace en la mente? Si te dicen, no, es que tú puedes... No es cierto. No es cierto.
¿sí o no? Ajá. ¿No? Sí. Ahí te das cuenta del ego. Cuando Jesús te expresa una verdad, lo primero que hace el ego es negar la verdad. ¿Sí? O sea, cuando Jesús te hable, cuando Jesús te diga algo, lo primero que hace tu ego es negarlo. No se refiere a que lo niegues a Él. No se refiere a eso. Se refiere a que niegues la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que tú eres un ser perfecto, ¿no? Que tú eres un ser de luz, que tú eres un ser de amor, y negamos constantemente esa verdad en nosotros y expresada a través de los demás, que es lo mismo. Si tú niegas a alguien esa luz, esa verdad, te la niegas a ti. A mí me enseñaron que para tener más cerca esa sensación, ese sentir, debes de reconocer que eres un Dios, pero con humildad y con una enseñanza y sin miedo. Claro. Quitarte ese miedo de que Claro. no, ¿cómo crees? Claro. Está prohibido, eso no. Sí. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Porque si al principio dices, no, me va a castigar Dios. Claro. Por soberbio, por sí, ¿no? Por como creerme más. Sí, se lo dice solo a la gente que ya está preparada, porque las otras no lo pueden entender. Claro, sí. De hecho, en el capítulo, en la página 30 habla del miedo y el conflicto. Pero sí, primero es muy importante entender esta parte y este fundamento que nos dice Agustín. Si Dios me creó, entonces, ¿qué soy yo? O sea, bajo esta estructura fácil, ¿no? O sea, si tú tienes un pitbull, un papá pitbull, ¿qué hijos tiene? Pitbull. Cachorritos pitbull, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, es exactamente lo mismo. A imagen y semejanza. A imagen y semejanza. semejanza. ¿Sí? Entonces, cuando dice imagen, no se refiere a una parte física. Imagen viene a ser pensamiento. Nosotros somos pensamientos de Dios. O sea, Dios te pensó, y en ese pensamiento tiene la misma capacidad creadora que Él. Hay No una se pregunta aquí de los compañeros que te están viendo. ¿Sí? Dice Lourdes que ¿qué beneficios hay de poner la atención en el espíritu? Perfecto. Buenísima pregunta. Fíjense qué padre. Si tú pones tu atención en la materia y en el mundo, solo vas a sufrir. No hay más, ¿eh? Si tu atención está puesta en la materia, en el mundo, en las cosas de este mundo, las emociones que vas a experimentar son angustia, depresión, soledad, frustración, ira, resentimiento. Es muy importante esto. Excelente pregunta. Por eso es que no nos sanamos, por eso morimos, porque estando dentro de este plano, nuestra atención está puesta en las cosas del mundo. Y entonces cuando tú piensas en cualquier cosa, quiero que me contestes emocionalmente hablando con lo primero que te conectas. Cuando tú estás pensando, vamos a ver, en la pareja, ¿cuál es la primera emoción con la que te conectas? La primera emoción, ¿con qué emoción te conectas? Piensa en tu pareja. ¿Qué emoción te conectas? Es que yo se me conecto en amor. No, está bien. Pero la verdad sería como en celos o algo así. ¿Está? Claro. Ajá. Fíjense cómo dijo. No, está buenísima esa. La verdad yo sí me conecto en amor. Bueno, pero la verdad con celos. O sea, que si entonces si yo me conecto con celos, entonces yo me conecto con mi pareja a través del miedo. Porque el celo es un miedo. ¿Sí? ¿No? Tengo miedo de perderlo. Tengo miedo de que me lo quiten. Tengo miedo de que me lo roben. ¿Sí o no? ¿Se entiende? O sea, yo me conecto a través de mi pareja mentalmente con una emoción que es de miedo. Cuando tú piensas en tu pareja, ¿con qué te conectas? Culpa. Con culpa. Todas esas emociones generan las enfermedades. Esas emociones son las que generan, porque tú estás reproduciendo a nivel en tu estómago una emoción baja, no alta. Y entonces eso hace que te enfermes.
Por acá, ¿qué sería? Cuando piensas en la pareja, ¿qué? Ahí como de todo un poquito. Claro, yo me aviento un coctelazo, a veces celos, a veces algo de culpa, a veces algo de enojo, ¿no? Por acá, ¿con qué? Con una Madre de mis hijos. madre de los hijos, ok. Pero ¿qué emoción? Ese es un pensamiento, ¿con qué emoción? Amor, pero en realidad también hay una distorsión, ¿no? Ok, bueno, no quiere decir la situación. Ahora, Sí la quiero usar. ahora, fíjense, estamos hablando de la pareja, vamos a otro aspecto del mundo. Cuando piensas en el dinero, ¿con qué emoción te conectas? Miedo, Miedo, escasez. claro, escasez. Dinero, Incertidumbre, miedo. incertidumbre, miedo. No Dinero, merezco. ¿eh? No merezco. No merecimiento. Dinero, Abundancia. abundancia ahí. Eso quiero. ¿Qué? Y les voy a decir algo, no tiene nada que ver. Sí. El dinero no tiene nada que ver con la abundancia. Nada. Y es muy difícil quitarlo. Ajá. Hice un video, mientras tú creas que abundancia es tener, estás jodido. La abundancia no tiene que ver con tener. La abundancia tiene que ver con el ser. Por eso no la experimentas. Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si mi atención está puesta en el espíritu? Voy para allá. ¿A qué me refiero con cosas del espíritu? ¿Qué pasa si tu atención está puesta en alcanzar un estado de paz y conservarlo? ¿Cómo te suena eso? Pues como que todo lo demás pierde sentido. Claramente. Por eso te decían, busca primero lo espiritual y después lo material, porque viene por añadidura. Porque si tú estás en un estado de paz y lo conservas, esta energía, esta emoción va a irradiar sobre tu campo de vida. Estoy hablando de la paz. ¿Qué pasa si tú, hablando del espíritu, te metes desde la mañana en un sentido de gratitud? Te decía ahorita la compañera. ¿Qué pasa cuando tú desde la mañana estás agradeciendo? Cuando tu mente está más puesta en agradecer que en cualquier cosa del mundo. Que te levantas y agradeces que estás vivo, que te levantas y agradeces que puedes tener salud, que te levantas y agradeces porque tienes un día más, una posibilidad de aprender. No es un mantra, pero hay una conferencia que dio Ramta, no sé si sepan quién es Ramta. Ramta es un iluminado, no es una chava que canaliza a un ser. Y sale en una película muy buena que se llama ¿Y tú qué sabes? Y ahorita que acabemos la transmisión vamos a hacer el que te ponen en el cuando tú pagas el curso, ella hace un brindis, hace una declaración muy poderosa, ¿no? Y ahorita lo vamos a hacer nosotros. Pero ¿qué pasa si tu mente está puesta en las cosas del espíritu? Estoy hablando del amor, estoy hablando de la paz, estoy hablando de la felicidad, porque ojo, el ego te vende que tú vas a obtener las cosas espirituales a través de lo material, lo cual es imposible. O sea, te dice que tú vas a ser feliz y vas a estar en paz cuando tengas 50 millones de dólares en el banco. ¿Sí? Entonces, miedo a que te lo roben. y luego, claro, lo que no te dice es que una vez que lo obtengas, como bien lo dice el apego, claro, el apego hace eso. Primero te esfuerzas por obtener y luego te da miedo que te lo roben. Y sigues en el miedo todo el tiempo porque es apego. Entonces, si una persona no despierta lo espiritual, o sea, la parte espiritual, que es su esencia, no se conoce, no se ama. No sé si quedó resuelta la pregunta. Es muy importante que tú inicies tu vida a partir del plano espiritual. Yo lo entendí cuando me dijeron, yo en mi caso, Agustín Jesús no es Agustín Jesús, Claro. es el alma y el espíritu. Claro. Y desde ahí empiezas a cambiar de perspectiva. Claro, porque tienes que desvincularte con el ser que te dijeron que tú eras. No eres ese ser. Tú eres un ser eterno, que es reconocerte. ¿Cómo sería, piénsalo por un momento, saberte eterno? Le pierdes Padre. miedo a la muerte. Sí. Exacto, aquí es donde viene lo más chingón. Y dice Agustín, fíjense, Agustín nos está diciendo, si tú te sabes como un ser eterno, ¿sabes qué es lo primero? O sea, rompes el miedo más grande de todos, morir. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte
es el mayor miedo. Y no estoy hablando nada más de la muerte física. Estoy hablando de la muerte. La muerte significa, ¿no?, el peso que tiene el miedo sobre ti. La muerte a un concepto, la muerte es dejar de creer en eso que te perjudica. Vences a la muerte. Aceptas la verdad. Y eso es fundamental, porque si tú le tienes miedo a la muerte, en realidad no le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a la vida, a vivir. No sabes vivir, porque en este proceso de vida, que este plano, el plano físico, solo es un momento. Esta no es la vida, no naciste, estás continuando un viaje. Es como una etapa de tu proceso eterno. Y entonces, si no mueres, si tú sabes que no puedes morir, en ese momento aceptas la vida. Porque la vida tiene esa característica, es eterna. La vida no puede morir. No muere, solo se está transformando. Y nosotros vivimos procesos de transformación a través de la conciencia. Si tu mente está enfocada en cosas del mundo, hay una pirámide que se llama pirámide de Maslow, no sé si la conozcan, que dice hasta abajo supervivencia. Tú vas buscando, de acuerdo a tu nivel de conciencia, lo que consideras que necesitas para tener un sustento. Bueno, lo más elevado es tu ser. Si nosotros volteamos la pirámide, o sea, la ponemos, ¿no?, e inversa, el pico es tu ser. Si tú inviertes tu atención en tu ser, es decir, te dedicas a conocerte, a saber quién eres, a saber cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, tu vida está resuelta. ¿Por qué? Porque el universo va a conspirar para que todo se te está dando. ¿Sí? Es como pensar al revés. No sé si quedó resuelta la pregunta. ¿Sí, más o menos? Sí. Que nos pregunta, ahora sí que nos diga ahí más o menos. Es fundamental que la persona inicie su proceso espiritual. Cuando yo digo proceso espiritual es conocerse, la conciencia, el verdadero ser, el ser que realmente eres. Porque la mayoría de las personas están dormidas. O sea, su conciencia está en una prisión que se llama ego, que es una alucinación, no es una verdad, solo es una alucinación. O sea, se está inventando situaciones mentales para sufrir. Sí. Quiero compartir lo que todos los días yo practico, y es de gratitud al inicio del día, darle gracias al Padre Celestial, a la Madre Terrenal y a los 4 elementales que dicen ser los ángeles: aire, agua, luz y tierra. Y ya de ahí empiezo a entender, y contemplando al sol empiezo un sentir de gratitud, y eso es como irte iluminando día a día. Claro. Es un ritual, claro. Es muy importante que tú, cuando haces, si se fijan, les había dejado la lección, o sea, tienen su lección diaria. Cuando tú haces la lección es exactamente lo que nos está diciendo Agustín. Sí, tú tienes que buscar la manera en la que quieres conversar. Aquí estás teniendo una conversación con Dios constante, o sea, todos los días y en todo momento. En esa conversación, lo más importante es que tú enfoques a tu ser, a la verdad. O sea, si tu mente está enfocada en encontrar la verdad, ¿no? Lejos de tú encontrarla, la verdad te va a encontrar a ti. Cuando menos te lo esperes, te va a sorprender. Porque obviamente la verdad ya está ahí, ya siempre ha sido, solo tú no la percibes. O sea, no eres... Ayer me decía una persona, es que no puedo experimentar el amor. Le digo, pero porque tú estás decidiendo no sentirlo. O sea, tú tienes que decidir lo que quieres sentir. Y tu sentimiento viene de lo que tú eliges pensar. Si yo en este momento, fíjense, pienso en cosas del mundo, no voy a traer más que un sentimiento o una emoción baja. Porque no la estoy contemplando desde el espíritu. Ahora, si yo
primero me uno a la visión espiritual y luego contemplo este mundo desde la visión espiritual, es otra cosa. Porque ya estás por encima. Entonces sí, es maravilloso la vida, los árboles, el sol, el bien. Pero si no, o sea, si mi visión no está puesta desde lo espiritual, mi visión es como que muy plana. Hay una lección maravillosa que es: este mundo no tiene nada que ofrecerme. Es muy fuerte, porque nosotros siempre estamos persiguiendo cosas de este mundo. ¿Sí? Y no tienes que perseguir nada, porque nunca lo vas a alcanzar. Tienes que dejar que todo llegue a ti. ¿Y cómo llega a ti? ¿Cómo te vuelves un imán? Conservando el estado de paz. ¿Y cómo lo conservas? Dándolo. Cada vez que tú lo das a cada persona, cada vez que tú haces un comentario, cada vez que tú pones un post positivo, cada vez que tú das algo, cada vez que tú estás expresando tu ser, lo estás conservando y lo estás extendiendo. Y entonces de repente te das cuenta que tú estás rodeado de puro amor, pero ese amor es porque tú lo sembraste. Porque tú lo estás expandiendo en cada contacto. Porque cada oportunidad que tienes estás expresando el amor de Dios. No tu ego. Tu ego es la contra. Tu ego en cada oportunidad, en cada contacto, lo único que quiere es crucificarte, atacarte, atacar, juzgar, culpar, castigar. ¿Sí se entiende esta parte? Es muy importante que tú empieces a expresar a tu verdadero ser, o sea, al ser de espíritu que eres, al ser amoroso, ¿sí? ¿Ok? Dice así, no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar, no tengo nada que no proceda de Dios. Entonces quiere decir que todo lo que Jesús obraba, lo obraba porque Él entregó completamente su mente y su cuerpo a Dios. Y entonces Dios hacía su voluntad en su cuerpo, y en su mente, y en su ser. Si tú te haces dócil mentalmente, lo mismo va a pasar. Dice, la diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más y esto me coloca en un estado que en ti solo es latente. Pregunta de examen. Normalmente en tu mente, ¿estás dejando que se haga la voluntad de Dios o la voluntad de tu ego? Porque de eso se trata todo. O sea, tú tienes que decidir aquí a quién escuchas y a quién obedeces. A quién estás escuchando y a quién obedeces. Porque el ego te conoce tan bien que te dice una mentira que es atractiva. Se la crees, te engaña y valiste más. ¿Sí? Por eso es muy importante que entrenes la mente para identificar cuando te está hablando el ego, ¿sí? Y escuchar a Dios. ¿Cómo logras esta conversión? Y se los voy a decir porque es donde todo mundo se atora. Tú logras la trascendencia. Tú no puedes trascender a tu ego solo. No se puede. Es imposible. ¿Quién es el único que ha trascendido al ego? Jesucristo, muy bien. Como Jesús trascendió al ego, el ego ya no puede tentar a Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Unir tu mente a la de Jesús y el ego ya no te puede hacer nada. Esa es la forma. Tú unes tu mente con Jesús, que es el Espíritu Santo, y entonces tu ego no te puede tentar. ¿Sí? Yo tengo otra manera también. A ver, ¿cómo la haces tú? La contemplo con la inteligencia del corazón, que no quiere decir que me hable como la mente. Es un sentir, como vulgarmente se dice, las corazonadas, que últimamente en mi ser se practican y son más certeras que lo que la mente me dice. En la intuición. Ajá. Muy bien, sí. Obviamente desde ahí te habla Dios, obviamente, ¿no? Ajá. Pero yo me estoy refiriendo cómo trasciendes, cómo curas a la mente. Porque ahí te estás bajando al corazón, pero cómo curas a la mente. La mía está muy enferma. Por eso les digo, no, por eso les estoy diciendo, claro, o sea, lo que dice Agustín es cierto. Si tú empiezas a vivir desde aquí, claro que te funciona, pero ¿cómo curas esto?
Sí, porque Acuérdense. no era aquí, pero decía, Claro, acuérdense. ¿qué tal si no es así? Se tiene, claro, Sí. ¿por qué? Exactamente, a esa donde voy, Dudas. Tú bajas aquí y te dice, no, esto es por aquí. Sí, pero la mente dice, ¿y si no? Ajá. ¿Ya? Sí, empieza a... Acuérdense, lo que hay que curar es la mente. Y la mente se cura con el Espíritu Santo y con Jesús. Él es quien te cura la mente. ¿Sí? Es muy importante esto, porque después, evidentemente, cuando tu mente esté limpia, entonces ahora imagínate lo que pasa. ¿Qué pasa si tu corazón está puro y tu mente está pura? Y tu estómago está limpio y puro. Vuelas. O sea, puedes vivir dirigiéndote a los caminos, ¿o no? ¿Cómo? Puedes vivir dirigiéndote a un camino por medio de la intuición. O sea, tienes la intuición de algo, viene del corazón, Sí. viene de la mente. La intuición viene, la intuición viene del corazón. Pero voy a esto. Todos vamos hacia el mismo camino. No hay más que un camino, que es el camino del amor. Todos. Por el momento unos ya empezamos a andar y otros están empezando a querer andar en ese camino. ¿Cómo tú te metes a un camino? ¿Cómo tú sigues un camino? Practicándolo, caminando. Sí, pero ¿cómo yo que estoy en el miedo empiezo a elegir ese camino de amor? Porque hay algo que ves que te empieza a jalar. Pues claro, Por decisión. porque algo te atrae. Ah, Sí. Porque tú ves a alguien, ojo, sí. tú ves a alguien y dices, no mames, qué chingón estás, güey, ¿cómo le haces? ¿Ya? Porque hay algo que te atrae. Porque tu espíritu empieza a despertar y empieza a observar que hay otro mundo. Hay hay aparentemente dos caminos, ¿no? Un camino es falso, que es el del miedo. Cuando tú empiezas a despertar te das cuenta que solo hay un camino, que es el del amor. Entonces, ese camino, tú lo empiezas a caminar en medida en que te das cuenta que te mereces caminar en amor. Que tú te mereces, ojo, y grábenselo en la mente, tú te mereces las mejores experiencias de esta vida, las mejores. Pero tienes que dejar de tener miedo de ellas. ¿Sí? ¿Cómo sabes cuando tienes que repeler a una situación o a alguien? O sea, tú me dices que puedes atraer, pero ¿cómo sabes Sí. que tienes que dejarlo por intuición? No tienes que repeler nada, solo no contemplarlo con juicio. Cuando tú repeles algo, cuando tú rechazas algo desde tu mente, en ese momento le estás dando fuerza y lo estás pidiendo más. ¿Sí? Yo lo trabajo de una manera. No hay bueno ni malo, Claro, solo es. claro. Por eso se vive con culpa, ¿no? Porque Sí, porque cuando tú rechazas, el rechazo que se forma aquí, cuando tú haces un juicio, el juicio divide, te fragmenta, te excluye, te separa. Por eso es muy importante que no elabores juicios. Subimos una publicación, no sé si ya la subieron, pero hay una imagen, ¿no?, que dice, si quieres conocer qué tan cerrada está tu mente, dime qué tanto juzgas. Pues una mente que se la pasa juzgando es una mente muy cerrada. O sea, solamente permite que en su mente se expresen las ideas que él piensa. ¿Sí? O sea, no se abre a liberarse, y sobre todo esta necesidad que tenemos de aprender. ¿Sí? En lugar de juzgar, contemplar. Ahora, tú observas una situación, lo que rechazas no es una situación ni una persona, lo que rechazas es la idea que te provoca. ¿Sí o no? ¿Sí? Es tu reflejo. Es el reflejo de tu pensamiento. El reflejo de tu pensamiento. Por eso esto está muy fuerte, porque tú, ¿no?, tú te quieres percibir como algo inocente, bueno, y quieres decir que el malo está afuera. No. Acuérdate, lo que tú estás viendo en este mundo, ¿no?, lo que tú estás proyectando,
procede de tu percepción. ¿Y cómo se forma la percepción? Dependiendo a quién escuches. ¿Sí? Si tú estás escuchando a Dios, pues Dios te dice, mira, esto es maravilloso, esto es amor, esto está bonito. Ah, sí. Pero si tú escuchas a tu ego, no, esto te va a traicionar, esto te va a hacer daño. Y entonces percibes con miedo. Por eso es fundamental a qué voz estás escuchando. Y como estás tan acostumbrado a escuchar a tu ego, no, pues la voz del ego está 10 de volumen, pinche 10 de volumen, y la voz del ego está así de... No, pues, ¿qué dijiste? Y luego ni le preguntas qué dice. ¿De la crees con este? No. Entonces tienes... ¿Para qué es el curso? Para que la voz del ego pierda fuerza y la voz de Dios resuene en tu ser. Y entonces cuando resuena en tu ser tienes mucha claridad se te corrige la visión, la percepción. Después de que se corrige la percepción, todavía la percepción no es tu último grado. La percepción solamente cuando ya está sana allana el camino para que regrese el conocimiento. Entonces después ya no percibes, sino conoces. Conocer es saber, tener certeza. ¿Sí? ¿Estamos? Una de las prácticas que he hecho también, perdón, ya es la última. No, ¿por qué? Tú contribuye en lo que tú quieras, ¿verdad? Para Tienes el derecho a expresarte. Para que la intuición sea más despierta, debes de liberar tu glándula pineal. ¿Pero cómo? Pues alimentándote de algo sano, de algo vivo, plantas, semillas, frutas, dejando de comer muerto, y eso Funciona. Claro. Muy Claro. recomendable. Dejando de comer un muerto. Claro. Pero sobre todo, no comiéndote a los espérense, ¿no? Sobre todo, no comiéndote a las personas. Sí, claro. Con juicios. Ujú. O sea, por eso cuando es el ayuno no es del alimento, el ayuno es de tu... El ayuno significa que dejes de pensar como piensas, que vigiles. La vigilia es vigila tu mente, vigílala. Hoy yo estoy en un círculo, bueno, en una comunidad donde leen los evangelios, ¿no? Y justo Sí. ahora que pasó la Semana Santa, pues digo, ¿por qué piensa? Bueno, cada quien, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, varias personas decían, no, pues cuando están flagelando a Jesús, bueno, no, pues es que yo soy el que está ahí dándole, ¿no? ¿Y por qué te echas esa culpa tú? Pero digo, o sea, qué impresión, digo, a mí se me hace como muy impresionante, o sea, que en vez de que digas, o sea, como pensar de otra forma, como que te eches el saquito ahí, sí, yo soy el que le estoy pegando. Hay una, les voy a pasar, no sé si les pasé el del Calvario, no se los pasé, ahorita se los comparto, que es, eso es muy importante esto que les voy a decir, que incluso viene como parte de la abuela de Jesús. Sí, la abuela de Jesús. Sí, no me pasaste. Bueno, quiero que comiencen a hacer una práctica que les va a servir brutalmente. Cuando ustedes estén viendo cualquier situación, quiero que se imaginen que a su lado está Jesús, al lado de ustedes, al ladito. Entonces, tú le vas a decir a Jesús lo que percibes, por ejemplo, ¿no? Jesús, estoy percibiendo que te estoy dando latigazos, que yo soy el que te lastimó, que yo soy el que te agredió, que yo soy el que te mató. Eso estás percibiendo, muy bien. Y que luego dudes de tu percepción y le preguntes a él lo que él está percibiendo. Eso es muy importante, porque Jesús jamás se sintió lastimado ni ofendido. Dijo que eras inocente. Uh-huh. Si tú aceptas su percepción, te sanas. O sea, su visión. Porque en su mente su mente está libre de juicios. Su mente es verdadera, la de nosotros no. Por eso Jesús no, evidentemente, no nos declara culpables, nos ve inocentes. El problema es que tú no aceptas la inocencia que Jesús percibe en ti.
Que es parte de lo que nos vino a enseñar, ¿no? Que es su enseñanza máxima. Su enseñanza máxima es que percibas como Él percibe. Que contemples como Él contempla. Que pienses como Él pensaba. Que actúes como Él actuaba. Si no, no sirve de nada. Porque si tú consideras que tú estás dañando al Hijo de Dios, entonces te estás dañando con tus propios pensamientos, y entonces tu castigo, vas a sentir culpa, y como hay culpa, inmediatamente vas a experimentar un castigo, y tu castigo será el más grande de todos: excluirte de Dios. Y tu castigo por haber matado a Jesús será nunca conocer a Dios. Te estás privando de Dios. Te estás privando del amor. Hay una enseñanza maravillosa, ¿no? que también viene en el libro, ayer le estaba leyendo, que dice que la parábola del hijo pródigo, que dice que él se siente mal porque gastó su fortuna, su dinero, su tiempo y su amor en todo, ¿no? En cosas del mundo. Todo lo del Padre, ¿no? Todo lo del Padre. Y que no se daba cuenta dónde estaba su tesoro porque no lo conocía. Y entonces, evidentemente, ¿no? Cuando tú regresas a Dios, Dios te dice: no has gastado nada, no has hecho nada, porque mi tesoro eres tú. Y tú pensabas que el tesoro era lo que te había dado tu papá. No, el tesoro eres tú. Tú eres el tesoro más preciado de Dios, pero tú no te consideras y no te percibes a ti mismo como algo valioso. Tú piensas que para valer tienes que tener, poseer. No, nada de eso. Entonces es muy importante que tú regreses a ese encuentro con Él y que veas cómo te recibe. ¿Cómo sería regresar? Para tú regresar con Dios necesitas tomarte de la mano de Jesús, porque si no, no sabes llegar a Dios. No conoces el camino, te pierdes, te vas a tardar mucho. Hay muchas formas de llegar a Dios, muchas. Bueno, Jesús es la más rápida. Para los que somos impacientes, para los que nos hemos considerado poco pacientes en esta vida, medio ansiosos, ¿no? Bueno, Jesús es el más rápido. Necesitas tomarte de su mano. O sea, aceptar su percepción. Hagan ese ejercicio. Vean cualquier situación que los perturbe en este momento. Cualquiera. ¿Ya tienen su situación? Vean su problemón. Vean su situación. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Sí. Ahora, abracen a Jesús y díganle a Jesús: Jesús, ¿cómo percibes tú esto? En esta pregunta, cuando se lo hagan, limpien su mente, porque si su mente está llena de contenido, no van a poder recibir la información. Jesús, ¿cómo percibes tú esto? Permíteme conocer esto como tú lo conoces, no como a mí, como yo creo que es, o como se me dijo que es. Y debe venir algo. Quiero percibir esto como realmente es. ¿Sí? ¿Si les llega o no les llega? Con la única persona con la que tienen que generar el vínculo profundo así, es con Jesús. Y de ahí se van a aprender a relacionar con las personas. O sea, para relacionarte sanamente, amorosamente, necesitas poner a Jesús en medio. Si no, no se puede. Si no te estás relacionando a través de tu ego. Nada más hay dos formas de relacionarte a través de las personas: desde tu ego o desde Jesús. Cuando lo haces desde tu ego, siempre estás queriendo obtener. Cuando lo haces desde Jesús, siempre estás queriendo compartir. Está fácil, ¿no? O sea, el curso está muy sencillo, no le veo la dificultad.
Lo difícil es practicarlo. Ah, pues como todo, ¿no? Tú tienes que, por eso es muy importante que leas tu lección diaria. Por eso es muy importante que desde la mañana dediques un tiempo, unos minutos a una práctica, un cultivo, ¿no? A leer algo que te va a llevar, si tú hoy, en este día, si hoy aprendemos algo, con que practiques una sola cosa, con que hoy practiques que en cada situación que contemplas le digas a Jesús cómo la percibe Él, ya lo hiciste. Si te llevas eso hoy de tarea, ya lo hiciste. No está difícil. Si es una práctica. Y la práctica no tiene por qué ser no tiene por qué dificultarse cuando tienes disposición, cuando tienes voluntad de practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo, porque es una constante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de un horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios en el proceso de ascensión. Quiere decir que estamos en un proceso que se llama proceso de ascensión. ¿Sí? Dice, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación. Quiere decir que Jesús está a cargo de la filiación. La filiación significa la familia de Dios. Jesús es el encargado de todos nosotros. Por eso funciona de esta manera, ¿no? Por eso hago mucho énfasis en esta parte de Jesús como maestro ascendido. Muy importante. Está Dios, estás tú, y tú quieres llegar a Dios, ¿sí o no? Bueno, tú por sí solo no puedes llegar a Dios porque esta distancia, ¿sí?, es muy grande. ¿Qué necesitas? A Jesús. A Jesús, que es el puente. Jesús. Jesús, o, que es lo mismo, Espíritu Santo, o perdón, que es lo mismo, y entonces llego a Dios. Así es como yo llego a Dios. Me perdono. Me perdono de pensar como pienso. Me perdono por haber escuchado al ego y no escuchar a Jesús, que me quiere conducir a Dios. Ahora, Jesús es el encargado de llevarnos a todos aquí. A todos. Te unes con Jesús, llegas acá, y entonces ahora sí, cuando ya has aplicado esta parte de manera consciente, pasas de manera natural a formar parte de la expiación o del proceso de expiación, y entonces te unes con Jesús. Aquí estás tú, aquí está Jesús, ¿no? Porque ahí dice que no tenía una corona de espinas, sino un aro de luz, que lo tenemos todos. Y entonces te unes a llevar a tus hermanos con Dios y con Jesús. ¿Se entiende? Los llevas primero directamente con Jesús y Jesús los lleva con Dios. Está muy fácil, ¿no? Primero hay que perdonarse. Claro, hay que perdonarse. Hay que perdonarse por no creerse merecedor de caminar y de pensar con Jesús, de ser su discípulo. Discípulo quiere decir solamente aquel que quiera aprender de él. O sea, basta con que tú quieras aprender de él y en ese momento formas parte de su discípulo. Formas parte o sea, lo eliges como maestro.
Acuérdense que nunca es el maestro quien elige a sus alumnos. Son los alumnos quienes eligen al maestro. Sí. Siempre, ¿eh? Esa es frase así, frase que vamos a poner ahora en las frases de la página. Nunca son los maestros quienes eligen a sus alumnos. Son los alumnos quienes eligen a su maestro. ¿Sí? Muy importante esta parte. Dice así, tal vez eso parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esta afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a la proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos están listos para recibir la revelación. Entonces, Jesús está pendiente de qué mente ya está lista para recibir la revelación. Y puede que nunca estés. No, algún momento, todos los seres humanos, todos van a vivir la revelación. Todos. Pero la cuestión es el tiempo. ¿Sí? Todos. ¿Qué allana esta experiencia? Que obres milagros, que seas amorosa, que dejes de percibir con juicio, que practiques tus lecciones. Por eso es muy importante. Jesús dice, esta mente ya está lista para vivir la revelación. Sopas. O sea, Jesús está observando qué mente ya está lista para vivirlo. ¿Sí? Dice, de esta manera puedo obtener más para ellos, más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo en el plano longitudinal y horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación. Parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entra en un cambio súbito de la percepción horizontal, ¿sí? Del mundo a la vertical. ¿Ya? Es la cruz, ¿no? Sí, es la cruz, exactamente. En lugar de que estés así, ascendente, claro, ¿sí? Dice, esto induce un intervalo del cual tanto como el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habían estado de otra manera. El milagro pues tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo del tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Entonces, cuando ustedes están estudiando este curso, se están ahorrando miles de años de enseñanza. Miles. De varias vidas. De varias vidas, exactamente, de varias vidas. O sea, si ya llegaron al curso de milagros, quiere decir que ya por lo menos están utilizando la vida para lo que es. El único propósito de que pases por este plano es que entiendas eso. Ese es el único. ¿Qué quiere decir que estamos en ascendente? Que estamos ascendiendo, claramente. Sí. Que estamos, claro, que ya no estás así. Ya estás así. O sea, tú tienes que preguntarte, ¿mi mentalidad es así, plana o ascendente? ¿Sí? Dice así. Dice, lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir un colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Yo, Sí. algo bien, pues digamos que redundante. Sí. En este curso, ¿qué significan los milagros? ¿Curar gente? ¿Despertar? Curar significa actos de amor entre iguales. El milagro eso significa. Jesús obraba milagros. O sea, tenía actos de amor genuinos. Si tú estás intentando obrar un milagro, aquí lo dice, 50 principios de los milagros. Aquí viene, si tú estás intentando obrar un milagro para atraer gente, no has entendido los milagros. Es el 10, de hecho. Es el 10, miren, aquí lo voy a leer, dice, cuando se obran milagros
con vistas de ser de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Es lo que hace como la iglesia, ¿no? Sí, no. ¿Qué es lo que estás hace esperando la que te aplaudan? Pues no. Jesús hacía lo que hacía cuando tenía que hacerlo porque se lo decía el Padre, no porque se lo decía su ego. Es muy importante entender eso. Tú haces lo que tienes que hacer porque estás escuchando a Dios, no porque estás escuchando a tu ego. ¿Sí? Son involuntarios. Involuntarios. Tienen que ser expresiones naturales, como de repente. Les voy a contar una anécdota para cerrar esta parte, ¿no? Cuando yo empecé el curso, me empezaron a pasar experiencias muy, muy fuertes. Y una experiencia fue la siguiente, ¿no? Que es con la que me gustaría cerrar el video. Estaba yo en la calle y de repente escucho a Dios que me dice: dale un aventón a estas personas que están en la parada. Eran como las 11 de la noche. Y yo, no, o sea, ¿cómo crees que voy a subir a alguien a mi coche? Era un señor con 2 niños. Yo, pero ¿cómo crees que voy a subir a alguien a mi coche? O sea, no. O sea, puedo hacer muchas cosas que me digas, pero eso no lo voy a hacer. Y le contesté, le dije, no voy a estar subiendo a cada persona que me digas. Me dice, no, y me contestó, no te estoy diciendo que a todos, te estoy diciendo que a esos. Y regresé. Le dije, buenas noches, disculpe, ¿necesita que lo lleve a algún lugar? Y me dice, sí, fíjate que era un señor ya grande, como de 80 años, con 2 niños. Y me dice, resulta que estoy aquí en la parada del camión, pero el camión ya no pasa. Y voy para mi casa. Y yo, pues súbase, yo lo llevo, ¿no? Ya lo subo, ¿no? Entonces iba yo en el coche, aquí estaba el señor, los 2 niños, las cabecitas de los 2 niños aquí, ¿no? Y entonces el señor me empieza a platicar que los papás de los niños murieron, que era el abuelo, y que obviamente se habían quedado con él. Y yo lo fui llevando hasta su casa. Cuando dejo al señor en su casa, digo, bueno, que tengo una excelente noche, no sé qué. Me dice, ¿cómo creen que se llamaba el señor? ¿Cómo se imaginan? Jesús. El señor se llamaba Jesús. Y me impacté tanto porque lo que pasó a continuación, después de que hice eso, fue una experiencia fuertísima. Es que como que te sales de este plano. O sea, te sales completamente de este plano. Y obviamente después de eso viví cuando tú das un acto de amor, la vida te multiplica el acto de amor. Porque tú te estás dando cuenta que estás haciendo algo que tú no esperabas. Vives la dicha. Claro, vives la dicha, obviamente. Y de hecho, cuando regresé, tuve un suceso de sanación muy profundo. Y así como ese, me han pasado más fuertes, que obviamente los voy a ir contando. Y ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Que todas las personas con las que me vinculo, sé que estamos unidos mentalmente para un proceso de ascensión. Y hay muchas personas haciéndolo. O sea, habemos muchos, todos lo estamos haciendo en nuestro grado de conciencia, con nuestros talentos y nuestros dones. Entonces yo invito hoy a las personas a despertar a su verdadera esencia, que lo harán cuando cada quien quiera, ¿no? Nosotros estamos aquí tratando de compartir. Esto lo hacemos para nosotros. Los que se puedan beneficiar, pues qué maravilloso. Pero nosotros somos los más beneficiados al hacer esto. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Que tengan una excelente semana. Bendiciones.